la cantidad de disparate que hay en el planeta. ¿De verdad quieres una foto masturbándote? Sí. Entre ellos a Alaska, que me contratara para hacerle la campaña de un disco. Y ya teniendo a Alaska y teniendo a Almodóvar, entras en el circuito y vas teniendo a todos los demás. Rosy de Palma. Es un Picasso, ¿no? Lo que tienes ahí enfrente. Sting no es muy paciente con las fotos, imagínate. Tuve que ir a Hungría a fotografiar a Felipe y a Leticia en su primer viaje oficial. Hawking es un personaje tan único en el mundo. Tuviste acceso a Mario Vargas Llosa. Cuando le dan el Nobel, los hinchas de Mario éramos como 80. Miraba que le poníamos la corona de ají en la cabeza. Nos fuimos a la guerra de Kosovo. Cuando eres reportero de guerra, ¿tienes el conflicto interno de fotografiar o ayudar? Googlealo para que te veas quién va a venir hoy día y casi se muere. ¿Lo vas a decir? Lo voy a decir porque tenemos las pruebas. Cuando usted quiera, maestro. O sea, ya estoy grabando. Ok. 3, 2, 1, va. Javier. Todavía no. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Y estamos comenzando mal, como siempre. Así estamos comenzando todo torcidos acá con Jaime. Bueno, me he puesto totalmente bonito, elegante. Me he puesto un chachá así fucsia para recibir a una persona brillante, maravillosa, que en los años 80 y 90 fue la luz en medio de toda esta oscuridad. Y gracias a la Valier estoy así pues con el chachá puesto y este pequeño anillo que me trajo de Argentina mi amigo Renzo Echagaray. Y también, por supuesto, hemos activado, como ustedes ven, hay un corazoncito latiendo en la pantalla. Hemos activado el Supregracias por si a ustedes les interesa seguir apoyando este proyecto. Y si ustedes quieren que yo me retire de la pantalla, también pongan más, así yo me retiro por mi casa, a mis cuarteles de invierno. Jaime querido, ¿cómo estás? Javier, mil gracias por invitarme. Lindo estar aquí contigo después de tanto tiempo, aunque ya hace unos días me cogiste por sorpresa y me filmaste. Te grabé sin que supieras. Me grabaste, sí, pero bueno, me dejé. Te dejaste. Me dejé. Bueno, ustedes dirán quién es Jaime Travestán. Puede que no conozcan a Jaime Travestán, pero de hecho conocen a Stephen Hawking. Bueno, en el Facebook de Stephen Hawking, la foto de perfil de Stephen Hawking es una foto que le tomaste tú. Así es. Eso fue como en el 2013 o 14. Después vamos a hablar de Stephen Hawking y de toda esa experiencia que me parece que Sí, es absolutamente alucinante. Alucinante, sí. Tú eres fotógrafo de profesión. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Sí. Empecé trabajando en el comercio como reportero gráfico como en el año 83, más o menos. Y ya en el 85 me mudé a Londres. Y cambié el rubro de reportero gráfico a fotografía de moda y retratista. ¿Tú te vas del Perú por alguna razón específica? ¿Tenías a dónde irte? ¿Qué cosa era lo que pasaba? No tenía dónde irme, me apetecía ir a Londres, era mi sueño. Perú, como recordarás, estaba hecho un caos y tenía ganas de vivir mi vida con tranquilidad, sin andar ocultándome, perdiéndome, sin bombas, sin secuestros que habían y todo el terrorismo que había, ¿no? Yo que tenía ganas de ser anónimo en Londres y hacer una vida totalmente normal. Claro, porque además no solamente teníamos las bombas de afuera, sino al interior de las familias había también una homofobia que hacía que mucha gente barajara la idea de irse, ¿no? Sí, porque uno quería estar totalmente libre y luego en aquel entonces pues la homofobia era muy fuerte, ¿no? Uno vivía haciendo una doble vida, más o menos. Tú sales del colegio y estudias arquitectura. Sí, entro en la Villarreal en el 81 y estudio 2 años y medio, 3 años, pero luego estaba desesperado por irme. Sí, antes tenía ganas de ser una persona anónima que pudiera caminar por la calle y hacer lo que me dé la gana sin que nadie me moleste y ser feliz, ¿no? Estar tranquilo. ¿Y llegaste a ir antes de irte a Londres, llegaste a frecuentar algunas discotecas, algunos bares o alguna parte del ambiente aquí en Lima? Sí. Sí, mira, yo en Lima iba a 2 sitios que me gustaban mucho. Uno que no era de ambiente, pero me divertía mucho, que era el Bispix, no sé si lo recordarás, claro. Que era en Pardo. Y ese sitio me encantaba porque era mixto como la vida misma y eso me gustaba. Y muchas veces después del Bispix íbamos un grupete al Company, que estaba en Chacarilla, que era muy divertido.
Y bueno, básicamente fui al Company, alguna vez fui al Perseo, pero muy poco, creo que 2 o 3 veces. Mi duet era Bispix Company. Beast Company. ¿Tú no agarraste la época el Nirvana o sí? No, yo ya estaba fuera. Ya estabas Ya afuera. estaba fuera, sí. Claro, el Beast estaba paralelo al No Helden en Lima. El No Helden salió, primero hubo No Disco, Claro. que estaba por el bowling más o menos en Miraflores, me parece, y luego el No Helden en Lima. Pero yo ya estaba fuera, pero cuando volvía de Lima, iba a estos sitios. Primero el No Disco, sí, y luego el No Helden. El No Disco quedaba en un sótano, ¿no? Uf, ya no me acuerdo bien, pero hace 1000 años. Creo que era de uno Era como divertido. como un metalero argentino y quedaba en un sótano. Sí me acuerdo de él. Sí, ¿tú fuiste también? Sí, claro, Y al claro. No Helden también. Al No Helden también, en el centro de Lima, claro. A hacer pogo, a patearnos con la gente. Sí, es verdad. Claro. Era un poco agresivo los bailes, ¿no? Pero divertido. Y de ahí nos íbamos al Mocambo y al MK3 en la avenida Tacna. ¿Llegaste a ir ahí o no? No, Eso sí era más salvaje. Eso no, sí no, era un no, poco no. más salvaje, con los metaleros. No, yo nunca he sido del lado metalero, ¿ah? A mí lo que me gustaba era el punk o el new wave. Claro, Pero ya el heavy metal y eso no iba conmigo para claro, nada. eran enemigos, pues. Sí, 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 totalmente, o sea, totalmente enemigo del new wave, imagínate. Sí, yo lo que era gay, o sea que me metí en todos lados de ahí. Lo que me gustaba era la Era un poco más marginalidad. exclusivista, creo. Claro. Te fuiste a Londres y en Londres haces durante un tiempo para poder conocer la industria de la moda. Sí. Eres modelo. Hago de modelo. En ese entonces no tenía ningún problema estar delante de cámaras, pero una vez que me fui para atrás, ya ahora, como ahora me cuesta estar en cámara, ya me es más difícil. Pero sí, fue un pretexto como para conocer el medio y conocer gente. Y así fue como fui haciendo mi portafolio de modas. Y así empecé a trabajar. También le tomabas fotos pues a tus amigos que eran modelos y todo. Amigos, y luego, bueno, ya iba a las agencias de modelos y conocía gente, pero sí, amigos también. O sea, mis amigos son las primeras víctimas, obviamente. Como ¿no? siempre. Cuando hago los pininos, ¿no? De fotografía. Pero tú estudiaste algo de fotografía aquí en Perú. Hice un curso en un sitio que se llamaba La Araña, en Avenida Angamos. Ahí hice un curso, no sé de cuánto tiempo, igual un año o de meses. En aquel entonces, a quien seguía fotográficamente era Andrés Longhi. No sé si recuerdas a Andrés Claro, Longhi. claro. Para mí era mi Dios. Él fue como el primero que seguía todo su trabajo. Y a una vez que me fui a Londres, compraba las revistas, obviamente las revistas que me gustaban, porque en aquel entonces sin internet, como no comprase la revista, no había manera de ver fotos o ir a una exposición. Entonces ya ahí ya más o menos cambié al rubro de moda y retratos y compraba, aparte del Vogue, compraba las 3 revistas que me gustaban, que era Blitz, ID, The Face. Era adicto, o sea, las compraba mensualmente y me las estudiaba fotográficamente, pero como si fuera para dar examen. ¿Y Mario Testino qué papel jugó en este viaje? Bueno, yo lo conocí a Mario. Mario me hizo unas fotos una vez. Él estaba en Londres y lo solía ver de vez en cuando en Londres. A comienzo, te hablo de los años 80, entre el 85 y 90. Más o menos lo veía con cierta frecuencia. Y bueno, seguía su fotografía. La fotografía que hacía en aquel entonces me encantaba, me parecía muy divertido. Y bueno, Mario es Mario, ¿no? Mario es un genio. Es un genio. Creo que tienes que colocarte el micrófono así. Julio, ¿qué es lo que nos dices? Que se coloque el micrófono. Inclínalo un poquito. Más acá. Sí. Ah, perdona. Espérame, tú me Acá estás todo va en vivo, así que no hay ningún problema en las interrupciones que nos hace nuestro querido Julio Alba, que es el operador de Metro Studio, que es un genio y que hoy día incluso nos ha hecho de director de arte. Y yo aquí como principiante, nada. ¿Qué de principiante? Tú eres aquí el genio. Nos tienes humillados con todo tu portafolio. Si le dije, a ver, por favor, googlealo para que te veas quién va a venir hoy día y casi se muere. De verdad. Sí, claro. Gracias. Oye, y dime, cuando tú estabas como modelo, porque se habla mucho e incluso luego ya sabemos que ha habido pues acusaciones alrededor de esto y siempre la gente trata de aprovechar el asunto para embarrar a los profesionales. Cuando tú fuiste modelo, ¿en alguna medida o en algún momento hubo un acoso, hubo una falta de respeto? ¿Tú sentiste que alguien se aprovechó de tu posición vulnerable o algo de eso? En mi caso, jamás. Jamás. O sea, nunca tuve ningún tipo de acercamiento de esa índole, digamos. Nunca tuve ese problema. Y eso que era guapísimo. No sería guapísimo. Pero hijo, vamos a ver las imágenes para que la gente sepa. Creo O sea que nada. nada, cero.
Nunca he tenido ese tipo de problema. Más bien con la gente con la que trabajaba terminaba siendo amigos. Y luego tú te quedas durante un tiempo en Londres, pero no te quedas para siempre ahí. Me quedo en Londres 6 años, o sea, me mudo en el 85 y ya los últimos 3 años empezaba a ir a España. Entre Madrid y Londres, como dicen, iba como a caballo, ¿no? Es como saltando de un sitio al otro. Y luego me instalo en Barcelona y luego ya es todo un recorrido, ¿no? Voy a París 3 años, vuelvo a Madrid, vuelvo a Londres 16 años y ahora estoy en Barcelona. Como te digo, yo quería Londres desde un comienzo, y ya luego España. España me emocionó un montón porque tuvo un momento muy de moda a nivel de fotografía y de moda también. Comenzó en los 90, o sea, está la diseñadora Sibila, había fotógrafos como Javier Bayrant, que era un genio, y por supuesto a mí eso me enamoraba. Entonces era como había como un happening que desde luego no duró eternamente. Al final España siguió siendo España, ¿no? Pero son como ups and downs, ¿no? Altibajos en los países, ¿no? O sea, de pronto están de moda por algún motivo y luego baja. Al final, las ciudades que siempre quedan son las de siempre, ¿no? Es París, Londres, Nueva York, Milán. Sí, bueno, España tuvo un post-movida muy fuerte, Sí, ¿no? Que es la época en la que tú estás. sí, sí, sí. Y tuve la suerte de conocer a varios de esos personajes encantadores, entre ellos a Alaska, que tuve la suerte y no me lo podía creer que me contratara para hacerle la campaña de un disco, y trabajé con ella como durante un año, año y medio, muchas veces, que para mí era como una diosa. O sea, yo iba al Beach Peaks y escuchaba las canciones de Alaska y soñaba ¿no? con este personaje tan extravagante. Pues nada, terminé trabajando con ella y esas cosas sí que dan mucho gusto, ¿no? Mucho placer. ¿Y qué tal ella como persona? Encantadora, inteligente, muy lista. Le han hecho un documental de 3 partes que es realmente buenísimo, realmente muy bueno. Ahora, Ahora, en un documental son 3 partes, que en realidad son 3 aspectos de su vida, ¿no? lo Y voy a no tiene buscar. una línea temporal, sino es como todo lo que ella representa el amor, bueno, la amistad, no sé qué, lo que es la salud y lo que es el dinero, ¿no? El business. Bien, bien, ella es una mujer brillante. Ella es brillante, es brillante. Obviamente, si no eres brillante, no puede haber tenido la carrera que tiene, porque además es inteligente y tiene la desfachatez para contestar y contestar bien, tiene cultura. Además, no va con la corriente que todo el mundo tiene que responder lo mismo y pertenecer a la misma línea política. Ella piensa lo que piensa y le da igual lo que los Va a demás su aire, como dicen ahí. opinen, ¿no? Sí, aunque no estoy muy al día con ella ahora mismo, la veo de vez en cuando, pero no sigo su ideología, no estoy al tanto. A mí me encanta. Pero Vamos a ver si ella lo es, podemos tener aquí un día. ella es genial, genial, es maravillosa. Cuando me la he encontrado es cariñosa, porque ya te digo, trabajé con ella en el 90 y me la he encontrado en ocasiones muy posteriores, siempre muy cariñosa, muy linda. Y también trabajaste haciendo los retratos a las nietas de Charles Chaplin. Ese fue mi primer trabajo que tuve en España. Una revista que se llamaba Surexpress en ese entonces. Fue la primera revista que me cogió. Y mi primer trabajo fue fotografiar a 2 nietas de Charlie Chaplin. Ese fue mi primer trabajo en España, que era, ¿cómo se llamaban? Dolores y Carmen. Creo que una es actriz o era, no sé. Mi segunda sesión fue Almodóvar, que además era como un héroe. Justo después de Mujeres al Borde. Y, y me llevé muy bien con él. Hice varias sesiones con él también. Y ya teniendo a Alaska y teniendo a Almodóvar, pues más o menos como que entras en el circuito y vas teniendo a todos los demás, ¿no? Yo me acuerdo aquí a Lima llegaron esas fotos tuyas tomadas a Almodóvar, a Rosy de Palma. Sí. Unas fotos saturadas de color en una época en la que no habían, como hoy, el Photoshop ni la posibilidad de hacer esto. O sea, tenía que hacerse o con una película especial o con unos filtros de colores. ¿Cómo lograbas eso? Fotografía infrarroja. Era un disparate. O sea, no está diseñada para fotografiar modas o personajes, pero yo la probé una vez y me encantó los colores. O sea, cuando no había el Photoshop me parecía alucinante que eran colores no naturales. Y empecé a usarlas y creo que eso llamó la atención porque nadie los usaba para ese medio. Cosas de moda, le cambias los colores a todas las ropas y a los diseñadores no les gusta. Entonces ahí tuve que no inventarme, sino volver a la fotografía normal, pero poner filtros, exagerarlo, saturar los colores. Claro, un poco más preciso, ¿no? Más preciso. Pero esa fotografía no era algo que hiciera todo el mundo, tanto así que no se podía revelar en España.
No, o sea, se revelaba en Londres y en 2 sitios y demoraba como 3 semanas de espera de trauma, porque además yo hacía apuntes como que estudiaba, pensaba que estaba haciendo algo correcto, hacía anotaciones de que este color con esta temperatura me ha dado este efecto. Tenía páginas de páginas que al final siempre cambiaban, o sea, era como una pérdida de tiempo, pero pensaba yo que funcionaba. Eh, y bueno, entonces como era tan inesperado lo que iba a pasar, o, o sea, el resultado final, cuando mandaba los carretes a Londres, ni siquiera era en Londres, era en algún sitio en Inglaterra, demoraban como 3 semanas en volver, 3 semanas que estaba temblando, o sea, a ver qué sale. Y era un poco así, un poco la suerte. Bueno, hay que contarle a la gente joven que los carretes de fotos Es verdad. no es como ahora que uno toma todas las fotos que quiera según la memoria que tenga en la cámara con el celular, sino los carretes tenían 12 fotos, 24 fotos. Tenía hasta 36, 12, 24 y 36. Claro. Y no podías fallar mucho porque era caro. Y el infrarrojo era todavía más caro. Y lo mandabas a revelar, que era todo un proceso, y te entregaban o el negativo, el papel o la transparencia. Me regresaban la transparencia, ¿no? Las diapositivas. Pero ya te digo, 3 semanas de espera, que era como horrible. Casi siempre salió bien, casi. Y para, y para trabajo de Almodóvar, por favor, tiene usted que regresar porque la sesión ha sido una mierda. Y para trabajo... Era un poco así, casi. Claro, o sea, tenía que estar a tu disposición, que regrese el señor. No, pero lo que pasa es que como ya había fallado varias veces, lo que hacía era utilizaba todo, por ejemplo, todas las velocidades y diafragmas posibles para el mismo look, la misma foto. Entonces decía, por lo menos una saldrá. Ojalá que en la que salga esté guapo, o esté guapa, o que se vea bien la ropa. Claro, eso en fotografía se llama traquetear. El traquetear. Traquetear. Wow. Lo que he traqueteado con eso. Y tú para las editoriales de modas y para las revistas estas de personajes, ¿utilizabas qué tamaño de película? ¿Al 35, 6x6, 6x7? Lo que era infrarrojo en aquel entonces era 35. Pero ya cuando desistí de que no me salía, o sea, de que todo esto lo que había estudiado y las fórmulas que había hecho no funcionaban, me pasé a formato medio. Que es como la cámara que tienes ahí. Sí, sí, que era 6x6 o 5x7. O era Hasselblad primero y luego me pasé una Pentax, que era un poquito más grande, pero ya no cuadrada, sino rectangular. Maravillosas esas cámaras, la verdad. Pero luego salió la digital y ahora la digital es chiquitita, tiene una cantidad de, ¿cómo se dice? De píxeles. De píxeles que es maravilloso. Claro. No pesan, es alucinante lo que ha evolucionado. Pero hay un montón de gente que se queja, o por lo menos fotógrafos tradicionales, que se quejan de la aparición de la fotografía digital, como diciendo, esto no puede ser, porque ahora todo el mundo se siente fotógrafo. ¿Y tú crees que han perdido espacio los fotógrafos o prestigio dentro de Mira, del mundo de la moda, por ejemplo? Para mí cuando salió la fotografía digital me dio un subidón, no sé cómo se dice, me dio, ¿sabes? Fue como que igual ya estaba un poco cansado de la fotografía y de pronto me dio como un nuevo capítulo maravilloso, o sea, descubrir la fotografía digital. Primero, que ya no te cuesta nada. Claro. O sea, ya en eso es un ahorro increíble y luego que la puedes manipular en Photoshop es una maravilla. Sí, igual en cine también hay gente que se queja y dicen, no, el cine celuloide es el cine verdadero, la cámara digital de video no. Bueno, siempre hay los puristas, ¿no? Eso siempre existe. O sea, también es lindo ver ahora que es todo digital, ver cuando alguien hace una foto ¿sabes? Como si, análoga, una Claro. foto análoga con este texturado que no tiene la digital. Claro, y según el papel también logras un resultado distinto, ¿no? Hay papeles con más textura, hay papeles más Sí, pero bueno, pero mates. eso también se aplica para la digital. ¿Ah? Claro. Lo que pasa es que es lindo. Tiene una calidad que no la tiene la digital, pero no pasa nada. La digital tiene millones de calidades también. Claro. Otras. Rosy de Palma, es un personaje que a mí me parece, desde el que la vi, la fascinación. Bueno, ella es maravillosa, es divertida. Obviamente es un placer fotografiarla, o sea, no te lo puedes imaginar. O sea, es quizás la cara que más placer te puede dar fotografiar porque es un Picasso, ¿no? Lo que tienes ahí enfrente. Y ella lo sabe muy bien y lo aprovecha muy bien. Una vez me tocó hace años, hace como 20 años o 15,
jurado de un concurso, estos de Misses del Elite, Concurso de modelos. concurso de modelos de la agencia Elite, no sé si existe todavía. Y ella era la presentadora y yo era el jurado, parte del jurado. Y me encantó encontrármela porque no la había visto como en 8 años. Muy linda, muy divertida. Es increíble. A mí me encanta ver las entrevistas porque ella tiene una desfachatez y desde el comienzo ella habla de su nariz que es casi como una propuesta de rebeldía, ¿no? Pero es que qué lujo tener esa cara, o sea, es alucinante, o sea, ya Además, tiene trabajo hecho. claro, además en los 80, donde estaban pues Christopher Atkins y todas estas chicas con esas naricitas chiquitas, aparece esta persona con No, espectacular. Claro, Es increíble. un shock, pero maravilloso. Y luego conoces a, bueno, cientos de personajes en España, ¿no? Paco de Lucía. Fotografía de Paco Lucía, sí, también muy majo y además lo fotografié en su casa y nos hizo un mini concierto con charango, porque no tenía guitarra en su casa. O sea, no sé por qué no tenía la guitarra en su casa, igual la familia no puede más. Se la han Se prohibido. lo han prohibido, quizás se lo prohibieron y nos hizo 3 cancioncitas en charango que yo decía, wow, no me lo puedo creer, lo tengo a 1 metro este personaje haciéndome un mini concierto. Qué maravilla. También tuviste a Joaquín Cortés, que A es Jo- un bailador flamenco. A Joaquín, sí, lo fotografié en Increíble. Londres. Era en la época que trabajaba para una revista española, Telva, que trabajé como 13 años, creo. Empecé en España, pero luego me mudé a Londres y digamos que era como... lo fotografiaba cuando había gente... O sea, me pedían que fotografiara gente que estuviera en Londres. Y creo que Joaquín Cortés estuvo en una época en Londres y lo fotografié ahí. También muy majo, muy guapo. Y estas comisiones, o sea, no era un trabajo estable, digamos. O tú estabas paralelamente haciendo otras cosas en No, el no, mundo no de la era, moda. no era, perdona, no era un trabajo fijo. O sea, como estaba en Londres, cuando necesitaban cosas de Londres, la revista Telva me llamaba, pero también como Telva me llamaban de otros medios. Y también trabajaba para medios locales, ¿no? Trabajaba para el Glamour, para el Elle, las revistas estas, la versión británica. Pero sí, yo siempre, o sea, nunca he tenido un contrato fijo con nadie. O sea, Pero has estado ya cuántos años fuera de Perú haciendo fotografías. tengo que decirlo. No, no los tienes que decir. 40. 40 el año pasado. Los has contado, eso quiere decir que los No has es fácil contado. porque es del 85 al 2005. Es fácil. Claro. Perdón, del 85 al 2025. Y a mí me viste hace 35. ¿Cuándo fue la última vez que te vi? No, la última vez que nos vimos fue el Antes año de- pasado con la presentación de tu Sí, libro. no, que pero vamos a hablar antes de de eso. eso, cuando han pasado 25 años, 30, Claro, en una reunión que yo llego con Mario Velatín y no has cambiado. y tú estabas. ¿Lo vas a decir? Lo voy a decir porque tenemos las pruebas. Y yo dentro de esta reunión, que era una gente rarísima, yo entro con Mario Velatín, que me dijo, vamos a una reunión en la casa de, no sé qué, de un personaje que no vamos a mencionar, shady character, y de pronto encuentro a esta belleza que se llamaba Jaime Travesán, haciendo la fonomímica de una canción de una niña, que era Yo tenía una muñeca. Sí, esta canción. Bueno, tú tienes el cassette, ¿no? Te regalé un cassette. Y porque Con en esa varias. época, claro, que íbamos a hacer, que la música era dificilísima de encontrar y yo me quedé absolutamente enamorado de Jaime y de la música No, que ahí puso. ahí te hice, te recopilé unas perlas. Sí, me recopilaste unas perlas con la fotografía de la Lupe en la Que portada, amo. que es una diosa. Ahí hay una canción, La Lloradora, que es Merengue para los Muertos, que es una maravilla. El turista 1.999.999. Qué camp, ¿no? Qué kitsch todo eso. Claro, que además no tienen la suerte de ser el turista 2 millones, entonces al que llega detrás Se perdió todo. Claro, le dan todos los beneficios, pero a él nada. Estas canciones que eran graciosísimas. No, divertidísimo. Sí, Bueno, sí. has pasado todos estos años y durante todos estos años que has estado ahí también has conocido y te has hecho amigo de gente también muy importante como Sting, por ejemplo. Lo llevamos muy bien, trabajamos juntos desde el 2008, creo, con él y con su esposa, Trudy Styler, a quien yo adoro. Y bueno, todo empezó con una sesión, parece que les gustó, otra sesión y así ha continuado, digamos, esta relación laboral.
Ya van 18 años, creo, Pero trabajando con también en ellos. una medida es una relación de amistad porque se sienten muy cómodos estando Sí, sí, contigo, sí, ¿no? sí. Siento que me quieren, yo los quiero muchísimo y trabajamos muy a gusto. Sting no es muy paciente con las fotos. Imagínate, este personaje lo han fotografiado desde que sale de su casa, desde hace 40 años, lo agreden a fotos. Y yo me sentí un poco incómodo al comienzo porque decía, y ahora un fotógrafo en su casa. Pero ya conozco un poco la psicología, cómo funciona todo. Cuando estoy ahí, quiero no estar, quiero ser como fantasma, que no me vean y solo estar para las fotos que tenemos que hacer y funciona. Por lo menos hasta ahora ha sido así. Aparentemente, todas estas personas famosas tienen muy buen concepto de ti porque luego te siguen recomendando a otros famosos. Por ejemplo, la revista Telva te manda a que persigas o que seas el fotógrafo oficial de la revista de la Reina de España. Nunca entenderé por qué me escogieron a mí de todos los fotógrafos que tienen, de todos los fotógrafos que además son monárquicos. ah, yo el que menos. Pero tú eres una reina, pues mi amor. No, 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 yo el que no, para nada, para nada. Yo el que menos. Y no sé, la verdad es que no sé por qué a veces me mandaban a fotografiar monarquía, a toda esta gente, porque en verdad yo soy lo contrario. Pero bueno, es trabajo y sí, tuve que ir a Hungría a fotografiar a Felipe y a Leticia en su primer viaje oficial después de casados. Entonces, claro, todos los ojos estaban puestos en Leticia, ¿no? Y les hice un seguimiento de 4 o 5 días en Hungría y bueno, ellos sabían que yo era de Telva y les interesaba salir bien en Telva porque Telva es una revista monárquica. Entonces, eso tenía un punto a mi favor, ¿no? Me he encontrado con trabajos así varios. Digo, no entiendo por qué me dicen a mí si Por... soy lo opuesto. No, pero es que no importa sea tu ideología política o tu idea de gobierno, pero tú eres una persona discreta que cuando está frente al fotografiado sabes multiplicarte por cero Eso trato, siempre, sí. y luego no los incordias con peticiones ni No, con no, no. gente, oye, quiero conocer a no sé quién. No, Nada de eso. no. O sea, yo hago mi trabajo, quiero ser lo más transparente en el sentido de no existir cuando se trata de trabajos de ese tipo y ya está. O sea, es un trabajo. ¿Te ocurrió cuando te mandaron a fotografiar a Stephen Hawking? ¿Cómo fue eso? Lo de Que Stephen para mí Hawking, eso es el rockstar de la ciencia. para mí era una de mis metas de mi vida. Hawking es un personaje tan único en el mundo, pero lo tenía latente, en verdad, porque no sabía ni siquiera cómo acercarme a él. Pero llegó la casualidad que el periódico chileno, hay un periódico chileno que se llama La Tercera. Ya tampoco recuerdo por qué también hacía reportajes para ellos en Londres. Y me contactan con un colega de Hawking, José Edelstein, un chico argentino encantador, como entrevistador y querían que yo lo fotografiara. José fue a Londres, nos fuimos a Cambridge. Yo con toda la ilusión, no te lo puedes ni imaginar de ver este personaje que solo lo he visto básicamente en Los Simpsons. En cuanto llegamos a Cambridge, se puso mal y no pudimos fotografiarlo. Entonces fotografiamos a su hija Lucy porque en verdad la idea era fotografiar a los dos porque acaban de sacar un libro tipo Harry Potter o algo así, pero relacionado con la física cuántica. La cosa es que no pude fotografiarlo, entonces volví a Londres. Otra vez me llamaron de la secretaria o la asistente diciendo, Hawking está en condiciones para que vayas mañana a fotografiarlo. Y ya para tomar el tren me vuelven a decir lo mismo. Y era una frustración y ya también se había convertido como, tengo que conocer a este personaje. Y la tercera vez vuelvo con José y esa vez está en condiciones y lo pude fotografiar. Estaba alucinado yo. Estaba frente a este personaje tan importante y, y claro, como es un personaje como inerte, en verdad, le hice muchísimas fotos porque él no se mueve. O sea, la entrevista al final fueron 3 preguntas porque le toma muchísimo tiempo contestarlas porque tiene todo este sistema que del ojo va a la computadora y ahí va formulando las respuestas. Entonces lo tenía para mí todo el tiempo. Ahora yo había ido con todo un equipo de fotografía de flashes. Yo ya me había montado una película de lo que quería hacer y en cuanto llego me dicen, no flashes, Hawking no se puede mover, solo escoge 2 sitios, nada más, pues no se puede mover más
Y claro, si ya sin luces, sin nada, lo más cerca a las ventanas, ¿no? Para que entre un poco de luz. Escogí dos lugares y ya lo fotografié con luz natural y lo que podía. Pero tenía intenciones de hacer unas cosas como flashes y colores, pero no se podía porque además él se comunica a través del ojo. Tú querías hacer con él lo que habías hecho con Rosy de Palma. Más o menos, sí, más o menos. Pero no se pudo hacer. Pero bueno, lo pude fotografiar y por supuesto cuando volví de Cambridge a Londres no podía ni hablar con José de la emoción. No me lo podía creer, o sea, estaba alucinado. Eso fue una gran experiencia. Y más, bueno, no más, pero luego pasó un tiempo y él decide abrir su página de Facebook y la secretaria me pregunta, en la oficina de él, me preguntan si pueden usar las fotos que hice. Entonces le digo, pero por supuesto, además yo orgullosísimo. Y me ponen el crédito, me ponen mi nombre. A las 24 horas tiene más de 1 millón de seguidores, gente de todo tipo, porque eso era también un show. Y la gente, el único contacto que podían hacer el link era el mío, porque salía ahí mi crédito. Y en esas 24 horas bueno, en esa semana me llegaron cientos de cartas de gente haciendo preguntas tan alucinantes sobre Hawking como Hawking, H de Hell, O de no sé qué, W de como si fuera el diablo. Otros como, por favor, ¿me puedes dar el teléfono de Hawking? Tengo la solución al mundo, una cosa así. Y me puse nervioso y las empecé a borrar porque me puse nervioso. David, mi chico, me dice, qué tonto, has debido guardarlas y hacer un librito porque es tan alucinante la cantidad, o sea, la cantidad de disparate que hay en el planeta o lo que la gente se alucina de cada cosa que es cualquier cosa. Pero después él le da like a tus fotos también. Le puso likes a mi foto también, por supuesto, yo las puse, ¿no? Pantallazo, he puesto likes. Ya mis amigos van a estar hartos de que mencione a Hawking, pero bueno, me siento totalmente orgulloso y me siento totalmente alucinado y agradecido que me haya tocado esa oportunidad, o sea, y esto hasta la muerte. Claro, has ido cumpliendo todos tus sueños, ¿no? ¿A quién más te gustaría fotografiar que no has fotografiado todavía? Ahora ya no tengo ese ímpetu que tenía cuando tenía 30 años. O sea, me hubiera gustado fotografiar en un momento a Björk, por ejemplo, ¿no? Que me encanta. Si sucediese, bien, pero si no, tampoco pasa nada. Yo creo que esta cosa de cuando eres fan de alguien es cuando eres chiquillo, ¿no? Y ahora es como, venga nomás, o sea, no tengo ningún interés en especial, creo. Luego, gracias a tu amistad con Morgana Vargas Llosa, tuviste acceso a Mario Vargas Llosa en momentos de familiares, ¿no? De intimidad. Bueno, Morgana es muy amiga mía, la quiero como una hermanita menor, porque es mucho menor que yo. La conocí nos fuimos a la guerra de Kosovo en el año 99, ahí nos hicimos amigos. Morgana ha sido reportera gráfica del País por muchos años, ¿no? Del diario español. Y se fue con el País a Kosovo y yo la seguí. Hicimos 2 viajes, uno de cerca de 1 mes y el segundo que fue como 2 meses después, como de 2 semanas o 3 semanas. Ahora, vivir con alguien en esas condiciones por 1 mes o nos llevábamos muy bien o nos llevábamos fatal, porque era bien extremo todo. Felizmente, que muy bien porque hasta la fecha somos íntimos amigos. Y entonces ya con ese... O sea, volvimos de Kosovo, empecé a conocer a su familia, obviamente todos sabemos quién es Mario Vargas Llosa. Para mí, como yo no he conocido a Mario ni a Patricia a nivel profesional, han sido siempre los papás de Morgana, sobre todas las cosas, sabiendo las personas, ¿no? Los personajes que son. Y como tal, los he tratado y luego hemos viajado en varias ocasiones a diferentes sitios, o sea, me he sentido bien en familia. Entonces, cuando ellos les han pedido fotos como familiares, ¿no? Para leer esas revistas, me sugerían a mí. Porque claro, conmigo estaban totalmente relajados y podían hacer su vida, ¿sabes? Sin estar posando. Y eso para mí ha sido un plus porque, claro, los cogía sin ningún interés de posar de ellos. Y entonces hay muchas fotos como cándidas y que están bonitas. Y ahora que Mario no está, pues mira, con mayor razón las recuerdo con mucho cariño. Incluso cuando le dan el Nobel, llegas a ir tú con ellos. Cuando le dan el Nobel, yo no pensaba ir, porque además acababa de estar trabajando en India, había ido a Lima a un cumpleaños, había venido a Lima,
y ya me volví a Londres. Y el Lima Morgana me dice, ¿cómo no vas a cubrir el evento? Y yo pensaba, Dios mío, lo que cuesta irme a Suecia. ¿Cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Ahí descubrí que a Morgana es más fácil decirle que sí que no, porque ella te va a convencer al final. Entonces ahora cuando Morgana quiere algo, le digo sí, porque así me ahorro todo un rato de, este, Presión de la de esta presión. lucha. Y fui a Estocolmo y fue una fiesta, o sea, fue una maravilla. Eso también fue un recuerdo alucinante. O sea, estaban todos los premiados, los Nobeles, en este hotel. Todos iban con uno o dos invitados o poco así. El, los hinchas de Mario éramos como 80. O sea, cuando salió Mario y Patricia bajaron del ascensor para ir al Nobel, todos con banderitas peruanas. O sea, veías primero a los Nobeles, a los otros que bajaban sin ningún tipo de reacción. O sea, ellos solos incluso. Cuando bajó Mario no sé, era como estar en un partido de fútbol, ¿no? Que ha ganado tu equipo. Eso fue bien alucinante. Sí, fue bonita experiencia. Y en verdad agradezco a Morgana que me haya convencido. Claro, pues llegas a tomar las fotos adentro de las habitaciones y con él y todo. Sí, sí, o sea, me da el acceso cuando Mario se está terminando de vestir. O sea, tengo ese acceso que no tiene nadie y en verdad un lujo, ¿no? Ah, sí, no, agradezco a Morgana el convencimiento. En verdad siempre le agradezco los convencimientos a Morgana, porque saco de ello una experiencia, pero me ha hecho luchar muchas veces. El segundo viaje a Kosovo yo ya no quería ir porque ya había vivido una experiencia terrorífica, no terrorífica, tristísima sobre todo en el primer viaje, estábamos en la frontera de Albania con Kosovo, en Kuk, que es un pueblito. Básicamente ahí estuvimos todo el tiempo, donde llegan los refugiados de Kosovo y llegaban en condiciones de terror, ¿no? Porque huían de la guerra. Entonces el viaje era bien triste porque contaban historias macabras de lo que estaba pasando ahí dentro. Fue bien duro, la verdad es que al quinto día estaba desesperado por volverme, estaba con miedo, porque a medida de que la OTAN entraba a Kosovo y se retiraban los paramilitares serbios, iban dejando el país, iban dejándolo, pero incendiando pueblos, matando gente, dejando campos llenos de minas antipersona. Y con Morgana nos hicimos... wow. Ay, no, es muy heavy, ¿eh? Me cuesta acordarme. Este... No, fue difícil. Lo llevaron a una fosa de como de 100 muertos. Era bien fuerte, como de 100 muertos así. Yo nunca en mi vida he cruzado un campo de minas, ni antes ni después. Pero ese día nos tocó cruzar dos. Uno que era uno que era llano, la tierra era llana, y más o menos podía ver los montículos, ¿no? Donde habían puesto las minas. Entonces podías controlar. Pero el segundo que fue después era maleza, y nos llevaban la gente local, era para fotografiar unos muertos. Y de verdad que tenía miedo, porque era maleza y habían minas, y éramos como cinco, o sea, tres locales, Morgan y yo, y hacíamos los mismos pasos para no, para que no nos pase nada, para no quedarnos sin extremidades. En el primer viaje estábamos en Kukes, que es la frontera de Albania con Kosovo. No podíamos entrar a Kosovo porque estaba toda tomada, pero permitían a la gente, a los albano-kosovares, que salgan del país, de Kosovo, ¿no? Entonces nosotros estábamos en la frontera misma, digamos, recibiendo a la gente que huía del país. Y teníamos traductores. Y me acuerdo un caso de una señora que lloraba a mares. Ay, no puedo. Que decía que acaban de matar a su marido y a sus cuatro hijos. Y era como... Y supone que teníamos que darles ánimos. Y todos nos escondíamos para llorar. Para que no nos vieran llorando. Y luego volver a animar a esa gente. Fue duro. Sí. Pero bueno, así son las guerras, ¿no? Es, es un delirio. Un absurdo.
Y fue bien duro ver eso, mucho miedo. Yo al quinto día me quería volver, pero no había manera de volver. Morgana me decía, tenemos que terminar el trabajo. Pero ya yo estaba, al 10.º día estaba desesperado por volverme. Pero nos tomó como 5 días salir porque no era tan fácil salir. Era como estar en una pesadilla. Pero por la pesadilla realmente para los que viven ahí. Cuando eres reportero de guerra, y a pesar de que tú dices que no te consideras periodista, has sido reportero de guerra en estas dos ocasiones, ¿tienes el conflicto interno de fotografiar o ayudar? Sí, a ver, yo no he estado en una situación tan o sea, de ese extremo en primera línea, ¿no? De que ahí sí puedes tener ese conflicto. Pero había el conflicto de lo que es ¿cómo te puedo decir? Lo que es ético y lo que no es, ¿no? Porque si alguien se está muriendo, es bien agresivo que alguien te esté fotografiando. Yo nunca pude hacer eso. O sea, yo no buscaba un Pulitzer ni nada. Yo estaba viendo una experiencia bien alucinante, pero nada más. Hay gente que lo hace. Entonces eso me parece... Ahora, es complicado, ¿no? Porque por otro lado, al fotografiar esa situación, estás denunciando ante la prensa, o sea, con tu prensa hacia el mundo lo que está pasando, ¿no? Y es importante que la gente ¿no? Es importante que la gente vea lo que está pasando y cuanto más extrema sea la foto, el shock de reacción es más fuerte. Pero yo personalmente no puedo, o sea, no, si veo... O sea, si veo que es una foto que no va a ser ética, prefiero no hacerla porque esa persona es al fin y al cabo un ser humano, ¿no? Digamos, la que está sufriendo de alguna manera. Entonces prefería no fotografiar. Has hablado del Pulitzer. En el año 94, un fotógrafo de 33 años llamado Kevin Carter fotografía en Sudán a un niño que está Lo recuerdo con el muriendo pájaro atrás. y atrás está el buitre esperando que el niño se muera para comerse el cadáver, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Le dan el Pulitzer y al poco tiempo este pata Porque lo habrán... Es que, claro, porque... acaba con su vida, ¿no? Porque no puede con la culpa. Claro, porque o te ganas el Pulitzer o salvas la vida de este niño. No sé qué tan fácil sería salvar la vida de este niño. Igual sería entre 1000... No lo sé, pero... Es una foto esa que inmediatamente piensas en, o sea, has preferido hacer esa foto que salvar al niño. Es automático, ¿no? No, Claro, terrible. el juicio de la gente fue ese, ¿no? Ahora, ¿cómo hiciste tú para cambiar el registro de tu mirada detrás de la cámara, habiendo sido una persona que siempre ha buscado la belleza, incluso buscabas sacar bello a Stephen Hawking y Y lo buscabas... saqué muy guapo. Yo sé que lo sacaste tan guapo que él usó tu foto como foto de perfil, pero esta búsqueda de la belleza, ¿cómo chocó con la absoluta ausencia de belleza en una guerra? Ah, yo no sé cómo responder. A mí me gustan los retos, o sea, a mí me gusta la fotografía sobre todas las cosas. Me encanta hacer fotos. Puede ser de lo que sea. Y se me presentó la ocasión de ir a esta guerra y no me lo dudé ni un minuto porque dije, no, no se me va a presentar otra vez y quiero vivir esta historia. O sea, y así fue. Ah, obviamente me gusta la belleza, pero ya en ese sentido la belleza queda en el encuadre que haces, ese tipo de cosas, pues no vas a pedir posar No, claro, a queda alguien que en la corrección del pero técnica. pero a mí me gusta, a mí cualquier rama de la fotografía me gusta, me es un reto, aunque lo que me guste es que la gente salga guapa o me gusta experimentar como te digo, con las otras ramas. Y nada, o sea, me tiro en la piscina totalmente. Y eso abrió en tu registro de fotografía una fotografía documental. No fue exactamente por eso, ah, porque lo de Kosovo fue en el 99 y lo del Mírame Lima, que fue, digamos, lo primero documental que he hecho, empezamos a idearlo como en el 2010. Fue una idea de Morgana. Morgana veía Lima muy dispersa, que la gente no se conocía entre sí y quería hacer
un proyecto inclusivo. Entonces empezamos a darle forma y quedamos en que serían 50 familias, que sean muy diferentes para abrir los ojos a otros limeños de que también esos limeños existen, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivir en nuestras burbujas y de ahí no salimos. Metimos al proyecto a David, mi chico que es diseñador gráfico y también es director de arte, y en verdad mucho que le tenemos que agradecer con sus magias fotográficas. Y empezamos a hacerlo. Y la verdad es que fue un proyecto lindo, o sea, lo disfrutamos muchísimo. Lo hicimos como en un lapso de 2 años, fotografiamos 50 familias y se presentó, yo no sé si el 2012 o 13, por primera vez en el MAC, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo de aquí. Luego recorrió a otras ciudades, estuvo en México, en Nueva York. Y se hizo un libro también de esa... Y luego se hizo, como tuvo éxito, nos propusieron hacer el libro y lo hicimos después, sí. Y luego haces Mírame España, del año 2017. También con Morgan y David nos proponen hacer Mírame España, pero ya no enfocado a familias, sino era un poco los avances tecnológicos de las últimas décadas de España, mezclado con tradiciones y ya no enfocado a familias, sino a comunidades, más o menos, o oficinas, podría decirse también. Y lo hicimos en 3 viajes a España, pero ya no fuimos tan felices como antes. ¿Por qué? No debería decirlo. ¿No es tan apasionante la tecnología como las familias? No, hubieron ahí... No, el libro salió muy bien y se expuso, pero era muy difícil planear y no estábamos muy contentos con el equipo de ahí. Ojalá que no vean eso nunca. No te preocupes, no te preocupes. Igual lo van a ver y te criticarán. Pero... más allá de Mírame España, tú entiendes un proyecto que también no llega a concretarse, que es Legally Blind. Sí, ese proyecto, después de Mírame España, con David dijimos, hagamos otro proyecto difícil de hacer. Entonces dijimos, hagamos uno sobre la... Yo le propuse a David, hagamos uno sobre la ceguera, que ya en sí es bien complicado porque es la antítesis de la fotografía. Entonces nos zambullimos a estudiar, David más que nada, sobre todo en la parte teórica y en la parte práctica. Yo me hice voluntario en una sociedad de gente con discapacidad visual. Me hice voluntario, tengo mi diploma para sacar La 11. No, porque estoy en Inglaterra. Ah, No, en la 11 hubiera sido más fácil porque hay muchísimos fondos que no hubo al final en este proyecto. Y ahí se quedó truncado, que fue una pena. Y fue interesantísimo porque íbamos al teatro, un grupo de gente. Por ejemplo, antes de la obra subíamos todo este grupo, igual eran gente 10 con discapacidad visual, con los 10 voluntarios que cada uno llevaba a una persona. Y los actores se presentan, tocan las ropas, le cuentan lo que van a hacer. Entonces ya cuando ven la obra, cuando la sienten, ya un poco sienten de qué va la cosa, ¿no? Y en ese sentido, Inglaterra es bien avanzado con ese tema. También íbamos al campo, llevaba gente, no sé, eran voluntarios. Era un trabajo bien costoso porque iban a ser como 15 fotos, de las cuales hicimos como 10 más o menos. Esa parte del trabajo ya estaba medio hecho, pero luego necesitábamos muchos fondos porque como haces un trabajo sobre la ceguera y que los ciegos no lo disfruten. Entonces la idea era hacer también al lado de las fotos, unas fotos que sean táctiles y que tengan un braille, no sé, de alguna manera que lo pudieran entender. Y también habíamos pensado en tener un salón, un lugar, un espacio grande que estuviera completamente en negro, donde tú caminas y hay texturas diferentes, para que la gente que ve entienda lo difícil que es no ver. claro. El proyecto era lindo, pero se necesitaba muchísimo dinero para eso. Conocimos una chica brasileña, Ana Toniato, maravillosa, que se tiró a la piscina con nosotros para ayudarnos a hacer de todo. Incluso un fin de semana me quedé en su casa, hicimos un video corto de 3 minutos así, donde ella estuvo con los ojos tapados 48 horas. Ella vive con su novio y yo le hice un seguimiento, o sea, desde que se despierta hasta que va a la tienda, y realmente dificilísimo, o sea, terminó estresadísima. Era un poco para darle idea de lo difícil que es ser ciego, y era un montón de cosas que teníamos ahí armando, pero se quedó en el aire. Qué pena. Pero luego vienes a Lima el año 2012, o antes vienes a Lima el año 2012, y haces unas fotos que se llama Cocinas de Familia. Sí, eso fue divertido también. Sí, esas fotos estuvieron muy bien.
Yo conozco a algunos chefs ya. Conozco a Felipe Ocio desde que nací casi. Felipe Acoque. Conozco a Marisa Yulfo desde niño. Adoro esa familia. Eso se nos ocurrió porque justo era el boom de la gastronomía. Estaban exportando ¿no? todo lo que es comida peruana al mundo y empezaron a salir los chefs. Entonces fotografiamos a Felipe Acoque, fotografiamos a Rafa Sterling. Felipe, que conocía a todos, nos fue haciendo ya viendo las primeras fotos, se iban animando los chefs y tanto Felipe como Jaime Bedoya, a Jaime le enseñamos el proyecto cuando estaba medio hecho y le encantó. Él escribió los textos y ustedes hicieron las fotos. Sí. Y es un registro hermosísimo porque hay muchos de ellos que ya no están, ¿no? Sí, sí, con mucha pena. Con mucha pena, Cuando pero qué maravilla haberlos podido registrar, ¿no? Sí, sí, sí. Además, se habrán visto de manera absurda, quizá, o divertida, como eran las fotos. No sé si te pondrás una por ahí. Sí, pues vamos a ponerlas todas, ¿no? Estaban, a ver, ¿quiénes son los que estaban en las fotos que ya no están? Javier Wong. Javier Wong fue maravilloso porque le hicimos hacer tacles en el aire y luego le metimos ahí un lenguado. O sea, tú eres chino y hacemos kung fu, ya está. No, le metemos sí. El de Teresa Izquierdo fue genial porque Teresa no entendía nada, lindísima. Y le hicimos un collar de ajíes una corona de ajíes con un collar de oyucos. Y luego ya en Photoshop le hicimos una virgen maravillosa. Y se dejaba hacer, porque seguramente le habían dicho, estos chicos van a hacer algo bien al final, no te preocupes. Pero nos miraba así, pero simpática. Recuerdo eso muchísimo. Fue divertido esas sesiones y además comimos muy bien. Me imagino. Todos nos invitaron, pero nos faltaban días para comer todas las propuestas que teníamos. Toshiro también estuvo O sea, ahí. Toshiro, perfecto y facilísimo, porque además él es un showman. Estaba acostumbrado a la cámara, pues, ¿no? De toda la vida. Acostumbradísimo. Entonces le dimos la idea y él la multiplicó por 100. O sea, él fue el más fácil de todos. Humberto Sato. Humberto y Akir. Esa foto también, como jugando ajedrez con sushis. Todos muy simpáticos, todos se dejaron, pero siempre recuerdo la cara de Teresa Izquierdo cuando miraba que le poníamos la corona de ajís en la cabeza. Maravilloso. Luego también de los que fotografiaste, que también se fue de manera trágica, Iván, ¿no? Iván Kisik. Sí, Iván Kisik, tan joven. En un accidente espantoso ahí en Cusco, ¿no? Es que eso no me acuerdo muy bien, pero fue terrible, ¿no? Sí, fue una cosa horrible. Invítame un poco más. Ya, por supuesto. Para que suelte la lengua, para que suelte la lengua. A ver, ya la solté ya. A ver qué me, ¿Ves que está muy bien? ¿Cuál es tu miedo? a ver qué me dirán. Lo del Mírame España. Bueno, pues que no hicieron todo bien. Pues no, fue bien ¿Pero te difícil. llevaron donde los gitanos o no? Sí, claro. Eso fue maravilloso. Eso fue en Sevilla. Y el grupo fue maravilloso. Esa foto fue linda. Pero hubieron otras bien complicadas. ¿Cuáles fueron los más pesados? Ya, Bien los gitanos complicadas, fantásticos no. en Sevilla. Hay algunas que decidimos que no salieran. Porque, Ya me imagino. no te imaginas. No puedo decirlo en cámara, no. No te puedo obligar a generarte No. anticuerpos en todo un pueblo. Pero sí, no fue como Mírame Lima, que fue con todo el amor y con todo el corazón. Lima, nuestra ciudad. Además, las fotos de Mírame Lima no solamente no es una foto estrictamente documental, porque no es que tomas la foto a la gente tal cual es su casa, sino que hay todo un montaje Es todo un montaje. teatral, ¿no? Sí, es totalmente teatral. Lo que pasa es que queríamos abarcar el máximo de temas en una foto. Entonces, si ya eran 50 retratos, pero de pronto si el retrato era los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy, muy fuerte en países como Perú. Bueno, pues que las futbolistas sean una pareja lesbiana, ¿no? Entonces lleva un subtema. La cosa era que tuviera cada uno 2 o 3 subtemas, ¿no? Para abarcar para abarcar Lima lo más que se pudiera dentro de 50 fotos. Claro, y si había hijos, estaban los hijos con sus objetos, con Todo tenía un significado. todo sí. lo que los representaba. Sí. Y ahí hay que agradecer a Jenny Cabrera, que fue la que nos hizo la producción, porque nosotros engreídos decíamos, buscamos una familia que tenga esto, pero que tenga subtemas esto y esto.
pobre Jenny ha tenido que recorrerse el Perú entero a encontrarlos y los encontró. Y convencerlos. Increíble Jenny, o sea, sin ella hubiera sido imposible hacer el proyecto. Y sacar todas las cosas de su casa para hacer este montaje, Además, ¿no? claro, eso también era otra, porque la gente entiende una foto que es cojo mi cámara y te hago una foto y se acabó. Era todo un escenario, sacar sus cosas, la gente no entiende, no entendía, había que usar psicología, ah, básicamente decir de que iba a quedar bien. Yo veo cada una de esas fotos como un reto para los lingüistas, ¿no? Hay un análisis semiótico de cada uno de los objetos, cómo está colocado, qué cosa dice, la posición de las personas. A mí me parece una fantasía. Y luego todo tiene su significado. Lo que pasa es que ya al final el párrafo a cada fotografía lo hemos resumido, pero en verdad nos curramos de que cada cosa tuviera un significado. Lo que pasa es que sí, tuvimos que comprimir un poco porque si no se convertía en tomos. Claro. ¿Quién hizo los textos, Verónica? Verónica... ¿Quién hizo los textos? Tendría que ser Verónica, me imagino, obvio. ¿No? Me imagino, no sé. Verónica va paralela a mi vida. Morgana y Verónica, las mujeres de tu vida. Verónica maravillosa, Verónica Ramírez, que hizo los textos, me ayudó en los textos para este libro. Vamos a hablar del terror. Y también para Mírame Lima, claro. Del quieto terror de estar vivo. ¿No? ¿Cómo lo traduces? El mudo terror de estar vivo o cómo dejar de vivir sin morir. ¿Cómo dejar de vivir sin morir? ¿Sí? ¿Es así? Sí, claro. Sí. Es una fotonovela demencial. Bueno, hay unas fotos que se pueden mostrar y otras fotos que no se pueden mostrar, ¿no? Hay unas fotos que sí son mostrables. Es todo un trabajo que es como si te hubieras metido todos los ácidos del mundo. Mira, después de haber hecho proyectos serios como los de Mírame España, Mírame Lima, aunque el proyecto de los ciegos no salió, nos tomó un huevo de tiempo, año y medio quizá, que nos metimos ahí de lleno. Quería hacer, y Hawking, ¿no? Todos personajes serios, digamos cosas serias, quería hacer una cosa, una desfachatez, quería hacer todo lo contrario, quería hacer una cosa disparatada. Dio la casualidad que mi vecino era este chico José, y este chico es bailarín, ha bailado con Dua Lipa. Entonces también lo vi en el gimnasio que está en la esquina a 2 cuadras de la casa, ¿no? Y tiene estos movimientos de bailarín. Entonces dije, me encantaría hacerle fotos a más vecino. Y me dijo, lo que quieras, las veces que quieras. Dije, wow, si lo puedo usar más de una vez, ¿por qué hacer una sesión? Que es lo que suelo hacer con la gente normalmente, ¿no? Entonces digo, si lo puedo usar 20 veces, me invento una historia. Un cómic, manga, se me ocurrió, pero jamás había leído ninguno. Aparte de La Pequeña Lulú Y Archie. y Archie, y Sal y Pimienta. Empiezo a escribir un guión. Yo en realidad lo que quería hacer era un homenaje a artistas que han marcado mi vida, ¿no? Artistas como Mondrian y Otto Dix y no sé, y tantos otros que ahí están, Murakami. Y me creó un guión muy fácil, muy sencillo, porque lo que quería era hacer fotos. Yo no soy guionista ni sé escribir. Entonces, a la mitad de camino, ya le había hecho una sesión o dos. Y José me dice, ¿y por qué no me haces una foto masturbándome? Y digo, ¿qué? ¿Qué? ¿De verdad? Le digo, ¿de verdad quieres una foto masturbándote? Sí, sí. Entonces digo, he hecho fotos de todo, pero nunca he hecho fotos porno. Lo que me faltaba. Pero también siempre he sido abierto a todas las ramas de la fotografía. ¿Por qué no? Claro. Y en ese sentido me lo puso más fácil porque el guión que yo había... Guión, digo, porque ni siquiera digo historia. Me lo puso más fácil porque lo que yo había pensado era mucho más complicado y como lo estaba haciendo yo solo todo el tiempo, me iba a tomar 2 años. Y soy impaciente. Entonces cambié la historia y decidí que eso sería el clímax de la historia y básicamente es un tío que tiene un trip psicodélico o se quiere suicidar, no se entiende. Y ya al final se me estaba yendo las manos porque no sabía que era tan complicado hacer un libro. Cada día me encontraba con una profesión nueva que tenía que desempeñar que no tenía ni idea. No podía controlar demasiadas cosas. Ahí le pedí a gritos, por favor, Verónica, sálvame de esta. Me metí en un lío, sálvame, sálvame. Y Verónica, con cada frase que me ponía, era como
queda. Y luego, luego a David le pedí que me ayudara con Photoshop porque eran tantas fotos, porque otras tantas fotos no han salido, porque eran 500, no sé, ya no sé cuántas fotos. Luego le pedí auxilio a Patricia Exebio para que me ayudara con la maquetación. Y entre todos los amiguitos que me ayudaron salió esto. El libro es una pasada de vueltas, pero de verdad es un trip absoluto. A mí me parece que es un lujo y es un objeto maravilloso que no puedes dejar de mirarlo y que no te cansas, porque cada página encuentras además una propuesta plástica y una propuesta estética distinta. Porque Yo había puesto en la sala de mi casa, como no sé cómo serán ahora en las revistas, como maquetan, no creo, que tienen esas pizarras con papelitos, página 1, página 2. No creo que existe eso no, más, ya, no, eso tú, Claro. tú eres bien ochentas. Ahí me quedé. Toda mi sala era con... Había puesto unas planchas enormes con las fotitos en pequeño y las que me faltan y qué diálogos. Y estaba 24/7 en este plan. O sea, me hablabas, si estás tú en mi casa, yo te escuchaba, pero ¿qué debe? Esta foto va aquí, esta foto va acá, el diálogo va aquí, allá. Uf, de Pero locos. es que así es. De locos. Así es De estructurar locos. una historia. Y tú eres un buen contador de historias. Pues tú dices, yo no sé contar una historia, yo no sé escribir, pero bueno, lo que has hecho es realmente contar una historia. Además de una ¿Sí? propuesta plástica, sí, y además de la propuesta plástica y del trip alucinado que supone mirar el libro. Ahora, José lo adoré porque muchas veces, muchas de las sesiones éramos los dos. O sea, él era el modelo, el bailarín, y mi asistente porque me ayudaba a colgar los fondos, no sé qué. Súper pilas en todo, súper entusiasta y bueno, salió esta perla. Esa perla maravillosa que es publicada el año 2024. Una cosa maravillosa. ¿Se encuentra en librerías o no? ¿O es uno de No, esos objetos así raros que solamente algunos coleccionistas podemos tener? tienes que ser amigo mío. Yo tengo el mío, por supuesto, por si acaso. Y esto también. O sea, estos son mis dos travesan fetiches. Mis dos fetiches travesanes son estos dos. Luego, mirando tu página web, que es una fila de premios, de reconocimientos, de homenajes, Es porque no me conocen bien. Pero hijo, te han premiado por todos los lugares del mundo. Ya no ni siquiera se puede decir. Yo en algún momento dije, voy a hacer una lista de los premios, pero después dije, va a ser imposible, porque no sé cuál premio es más importante que el otro. Hay demasiados. Realmente te han premiado y has ganado todos los concursos del planeta. No todos, pero algunos me han premiado y estoy realmente encantado. Sí, he sido contento cuando eso ha sucedido. Algunos premios son más interesantes que otros, pero nada, así ha sucedido, no sé qué decir. Bueno, es el reconocimiento que la gente con tu talento indiscutible, no solamente la gente que ha querido, la gente muy famosa que elige quiénes lo fotografían y quiénes no, y finalmente te terminan escogiendo. Pero otra de las cosas que me llamó la atención de tu página, y que claro, yo recordando esto, dije, claro, no me puede llamar la atención si efectivamente esta persona es absolutamente musical, es que tú eres músico. Tú tienes en Spotify un canal donde está tu música. Que no significa nada. No, como que no significa. Yo le he puesto... Cualquiera la puede tener. No, yo la puse ahí para poder, mientras estaba estudiando el personaje y algunas de las cosas que sabía y otras A ver, que sé no. diplomático, dime algo bonito. A mí me encantó, me subió el ánimo, me puso de buen humor, me sorprendió, me pareció inteligente, me pareció divertido, me pareció que era como tú. Mira, yo no soy músico, no sé tocar ningún instrumento, siempre me ha gustado la música y ni siquiera estaba en mis planes, pero de pronto mi hermano Rodrigo murió así fulminantemente de la noche a la mañana hace unos años y fue tal el shock que me quedé, ¿qué te puedo decir? Me quedé como cerebralmente paralizado, no podía trabajar, no podía hacer nada y así estuvo un tiempo, entonces sabía que algo tenía que hacer, pero no podía pasar los días, ¿sabes? Como
con esta pena horrorosa, tenía que distraerme de alguna manera y David estaba preocupado porque, o sea, cancelé trabajo porque no podía trabajar. Me tocó hacer, me tocó hacer una sesión que ya no podía ir para atrás con David y yo le decía a David, yo, bueno, las luces, las cámaras, eso me lo conozco toda la vida porque tengo 40 años en este plan, pero no puedo pensar. O sea, tú hazlo y yo te hago las luces, pero no me digas de que yo estaba totalmente anulado. Y tonteando con la computadora había este software que decía GarageBand, que nunca había apretado el botón. Entonces apreté y era para hacer música y me empezó a gustar. Igual era una cochinada lo que hacía, pero por lo menos estaba distraído. De pronto Dave me vio que tenía los cascos, los auriculares 11 horas al día y ya me había olvidado del mundo. Entonces me empezó a gustar y luego empecé a tomar cursos. Ah, y, y nada, y lo sigo haciendo. Es un hobby. Es un hobby que con todo lo que he ganado en Spotify me podré comprar un chocolate o dos sublimes quizá, o tres. Pero que sabes qué, he descubierto que cuando no puedo hacer nada, otra cosa, o ya no puedo con la fotografía, no puedo con nada, ahí me pierdo. Ya que hago música, digo, igual a alguien más le gusta en la tierra lo que hago, la pongo en Spotify. No significa que uno es bueno para estar en Spotify. Cualquiera puede estar. O sea, estoy yo. No, pero además, sabiendo la historia que hay detrás de tu música y sabiendo que fue un acto terapéutico y un acto que te salvó. Totalmente, totalmente. Sí, cuando lo hago pienso en mi hermano muchísimo. Pero bueno, con mi hermano pienso muchísimo. Bueno, pienso de él todo el tiempo igual. Pero por su culpa pierdo el tiempo con música. Creo que es una manera de hacerle un homenaje, ¿no? Sí, porque está presente. Mira, es una cosa que no existía en mi vida y ahora existe y existe gracias a él. Pero no es gracias a él porque preferiría a él que cualquier otra cosa. O sea, preferiría no hacer nada nunca, pero tenerlo al lado mío, ¿no? Pero bueno, así se dan las circunstancias y nada. Ah, el luto sigue igual. Pero bueno, por lo menos me acompaña en la música. Pero yo creo que el gringo, ¿no? Gringo, gringo, sí. Creo que el gringo estaría feliz, ¿no? De verte. Gringo siempre me aplaudía todo lo que hacía. Creo que era mi fan número uno. Entonces, aparte de perder a mi hermano, era como perder a tu fan number one, ¿no? Todo lo que hacía le parecía maravilloso. Pero bueno, así se da. Siento mucho tu pérdida. Gracias. Así es la vida. Así es la vida. ¿Qué hay de la música en tus fotos? ¿Qué hay de la música en mis fotos? Creo que todo lo que hago es musical, o sea, sobre todo cuando tengo la libertad de hacer como modas o no sé qué, siempre, incluso he hecho muchas sesiones de modas donde la música obviamente no está presente, pero está, de alguna manera la muestro. He hecho un montón de sesiones donde está relacionado con música. La música está presente siempre conmigo, siempre. O sea, desde la muñeca esta o el turista 2 millones. La muñequita del Brasil. Qué genio. Ya no me acuerdo la historia bien, pero Mario Bellatín, justo cuando mi hermano muere, Mario está en Lima a los pocos días, me parece, y me llevó, tenía que hacer una presentación con, no me acuerdo bien la historia, era sobre obviamente podría ser sobre el salón de belleza, no estoy seguro. Pero de pronto la canción de entrada era esa, pero en inglés. Y presenta al público, porque luego habla al público y dice, esa persona, Jaime Travesán, me dio la idea, no sé qué, y yo me hacía como que chiquitito. Pero me acuerdo ese episodio. O sea que Mario también le entusiasmó esa canción. Claro, Parte de su vida. nos quedamos enloquecidos mirándote.
No nos hemos recuperado aún. Yo tenía una muñeca, pero ya se me murió. Y decía, pero un niño malo, malo con su vieja bicicleta, la atropelló. Me había olvidado, o sea, Claro. no lo he escuchado hacía 1000 Y años. tenía el bracito, no sé qué. Increíble. No, ese cassette que tienes ahí es una joya. Es lo más kitsch del planeta. No vas a encontrar otro igual. Eso es una joya, por supuesto. Además viene de ti, viene de esa época y está con tu letra. Además, todo escrito con tu letra. Y ahora es ya cassette, que es algo que ya nadie usa. Bueno, ya los chicos de ahora no saben no sabrían ni cómo poner en cassette. Creo que he visto alguno que intenta poner normal, ¿no? Yo no podría hacer poner algo que fuera anterior a mí. Claro, las cintas estas o las películas de Super 8. Exacto. Claro. Sí, pues la tecnología va cambiando y uno se desacostumbra. ¿Qué quedó al final de la arquitectura en todo lo que has hecho? La arquitectura me encanta, o sea, siempre me ha gustado, me encanta. Es más, a veces voy a ciudades simplemente por ver algo, o sea, un espacio arquitectónico. Me gusta mucho el brutalismo, sobre todo, pero también me gusta ver monumentos o edificaciones antiguas. Y obviamente nunca ejercí, nunca me recibí de arquitecto, dejé al tercer año, pero le he incluido en mi fotografía muchísimas veces. A veces hago collage con arquitectura. Si hubiera sido arquitecto aquí, hubiera tenido que convalidar cosas si viviera en España o O Inglaterra. sea, siempre quisiste irte. Sí, porque era infeliz, o sea, yo quería ser una persona común y corriente en la calle, que nadie me molestara de nada. Y Londres me lo ofrecía, o sea, tenía la fijación en Londres. Y bueno, así me lo propuse y así lo hice. Imagino por lo que me dices que no te has arrepentido de haberte ido. No me arrepiento. Quiero muchísimo a Perú, pero no me arrepiento. Yo creo que ha sido la mejor decisión que hice en mi vida. En aquel entonces no era fácil, Lima. Tú lo recuerdas, no era nada fácil. Sí, ha sido mi mejor decisión. No significa que no quiera volver. O sea, yo amo a Perú, yo vengo a cada rato. Incluso no sé si vendré aquí a morir ya, no sé, porque como No, los que hablas de elefantes, morir, hombre, todavía ay, no no. sé. ¿Qué es esto? Mucha gente vuelve al lugar donde nació para morirse, no sé. No tengo ni idea. Pero tú te has casado en, No. en Londres, no. No. Yo estoy con David hace 20 años, estamos bien así. Y bueno, está ahí en el aire, ¿no? Te pregunto porque acá no hay todavía ningún instrumento legal que una a las personas del mismo sexo, y parece que por ahora tampoco va a haber. Es terrible eso. Y Es que la una gente que esté injusticia. casada afuera tampoco puede ser reconocida acá, ¿no? Es una injusticia, o sea, que no haya esa opción, que la tengan unos y no otros. Me parece me parece totalmente desequilibrado. Aquí es bien difícil cambiar a la gente, no sé, encuentro que hay unas taras salvajes, o sea, salvajes. Y además que se repiten constantemente. O sea, yo me fui en el 85 y sigue habiendo las mismas taras. Dicen, no puede ser, el mundo ha evolucionado, pero aquí no. En muchas cosas, no me refiero a todo, obviamente. Sí, yo tengo la opción de poder casarme o no. Y la debería tener todo el mundo, ¿no? Exacto. Por igual. ¿Qué Jaime, hacemos con ello? Bueno, estamos haciendo nuestro trabajo aquí, tratando de convencer a la gente de que somos personas normales, Y te constructivas. agradezco por eso. Mira, una gota de arena. Sí, y mostrarle a la gente personajes peruanos, gays, exitosos, que han hecho... No sé qué tanto, pero bueno. A mí me parece que eres una persona de éxito, que eres una persona feliz, que ha construido su vida y que eres un orgullo para nuestro país, y que eso hace que se rompe el estereotipo lentamente de que un gay no tiene por qué necesariamente tener una vida marginal, limitada, y que lo que uno Totalmente. hace en la cama no te tiene que definir públicamente en lo absoluto, ni para bien ni para mal, ¿ah? Totalmente, Yo tampoco totalmente. creo en las cuotas, ni creo en que porque eres gay te tienen que dar una ventaja para No, en la cola. Trato de igual, ya está. O sea, Exacto. todos somos iguales y punto. Exactamente, pero no entiendo todo lo que hay detrás aquí en Lima que en Perú.
que impide que eso sea así, ¿no? Porque además incluso a veces en países de Latinoamérica que están muchísimo más avanzados en ese tema, y aquí es como que vuelta a lo mismo, vuelta a lo mismo. Parece que vas a resurgir y no, Y vuelta otra vez te atrás. hundes. Yo creo que Sí. hay un interés político de ambos lados. El interés de la derecha de pintarnos como los monstruos para que ellos vayan a salvarnos, el de la monstruosidad, ¿no? Ese es el, Aquí estamos la monstruosidad. claro, la Iglesia Católica inventa siempre a alguien que represente al diablo y ellos tienen el monopolio de la salvación. Y por el otro lado, la izquierda ha utilizado también el tema gay como una manera de distraer todo el fracaso de su receta comunista. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, y No estoy entonces promete, a la hora que llega al gobierno nunca hace nada tampoco. Entonces aquí estamos entre dos fuegos, entre la mezquindad de un lado y la homofobia del otro. Somos una mercadería política y lo que Pero- vamos a lograr lo vamos a tener que lograr nosotros. Presionando a un punto hasta que a los políticos ya no les dé vergüenza apoyar una cosa como esta. Es que me parece tan, no sé, tan cavernícola en cómo estamos aquí, porque ya en Europa, por ejemplo, bueno, pues, tengo la suerte de vivir en Europa, que Ya ni siquiera se habla de ese no tema. se habla, Claro. o sea, no existe ni siquiera esa posibilidad de, no existe, es como ya es pan comido, ¿no? Es como ya, ¿y qué? Claro, es como el voto a la mujer, como la libertad de Es los como el voto- esclavos. Ya se pasó esa parte de la discusión. Exactamente. Porque aquí ese tema de la homosexualidad sigue siendo como que tiene que estar penalizada, castigada, tiene que estar relegada a la oscuridad. Bueno, acá estamos poniendo pues un poquito de luz. Nuestra velita misionera. Ojalá. Nuestra velita Te misionera. agradezco a ti por el esfuerzo que haces por eso. No, yo te agradezco a ti habernos dado el tiempo. Yo sé que tu tiempo en Lima siempre es absolutamente escaso. Además, como eres una persona famosa que todo el mundo quiere tener a su lado. No, todo el vamos a mundo- nada. Y todo el mundo te persigue para ver si lo conectas con Stephen Hawking o con Mario Vargas Llosa. No. Y ahora será a través de la Ouija, pero Ay, te no. agradezco que hayas venido, Jaime, y nos hayas dado un pedazo de tu tiempo que en realidad es un pedazo de tu vida. Nada, Javier. Lindo verte y lindo estar aquí. Gracias No, por invitarme a tu programa. No sé, todavía sigo sin pensar por qué. no, para nosotros es un honor haberte tenido acá. Gracias. Un honor absoluto. A ti, gracias a ti. No, y quiero decirles, chicos, que si quieren saber un poco más de estas y otras historias, pueden encontrarlas en Crónicas Maricas y en otras Crónicas Maricas, que son dos libros que están dedicados, uno al siglo XX y el otro al siglo XXI, y también un poco del siglo XX, ¿no? Hay una línea histórica y otra histérica, ustedes saben. Hemos estado... Hemos estado, como siempre, una vez más con la deliciosa e impecable producción de Sabino Álvarez y con Julio Alba en los controles de Metro Studio, haciendo así su dedito desde allá. Oye, Julio, un día vamos a tomar una foto para que la gente te conozca. Creo que hemos subido por el Instagram también. Y a Sharon también Nayeli, que siempre nos ayuda en la producción de Metro Studio cuando cambiamos la hora de la grabación, como en el día de hoy, que tuvimos que adelantar la hora por los horarios tan complicados de Jaime. Gracias, mil mil gracias por todo. No, te adoro. Tú sabes. Lindo verte, lo máximo. Un Gracias. beso enorme, te quiero. Y con ustedes un beso enorme y una risa inmensa.